Buenos días, don Alessandro. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, contento. Bueno, Un poco enfermo, un poco, pero bien. es importante. Me estoy recuperando. Está bien. Somos con don Alessandro Alaponto, un sacerdote de la diócesis de Valencia que ha regresado cualquier año. Hace 4 años. 4 años. Estaba muy tiempo como misionero en Zimbabue. ¿Puedes hablar un poquito de tu vida de misionero después de las publicaciones muy importantes? Tú eres un hombre sacerdote que ha trabajado mucho en la cultura, en la publicación de la Biblia, ego, aquí la Biblia en la lengua Nambia, el Nuovo Testamento e il Missal nella lingua Zambia. Chi è padre don Alessandro? Pues a mí me enviaron a una comarca que había una tribu no evangelizada, una tribu de 120.000 personas más o menos, junto a la frontera con Botsuana. Era en Zimbabue, pero cerca de Botsuana. Vivían allí. Y entonces empezamos a evangelizar, pero no había cristianos. Era la primera evangelización. Y tuvimos que hacer muchas caminatas, ir lejos a pie, porque no había carreteras muchas veces. Era en la selva. Era una región un poco, diríamos, atrasada de cara a la educación escolar. La gente es muy amable, muy sencilla, muy agradable, muy receptiva, muy acogedora, pero faltaba educación escolar. Entonces tuvimos que abrir escuelas y evangelizar al mismo tiempo. Alessandro, somos en los años... Los años 50 y tal. Yo llegué en el año 56 y hasta el año, diríamos, 70, no empezó a haber pequeños grupos de cristianos. Poco a poco, íbamos a las poblaciones. Allí la gente no vive en pueblos, No. vive en aldeas. ¿Qué son? Familias. Familia. Una familia. Luego a 50 metros otra familia. Luego a 30 metros otra familia. Luego así. Vive a lo largo de los ríos o cerca de lugares que hay agua. Ecco. Come tu trabajo al cominciamento? ¿Cómo está? Pues yo iba a los pueblos y les decía que les quería hablar de Dios, porque la gente conoce Dios. Dios existe en la vida tribal. Dios, hay un Dios que se llama Moari, pero que está allí. Y entonces dije, vamos a hablar de cosas de Dios. Os voy a explicar cómo es el Dios que tenemos todos. Y entonces digo, mañana a las 10 de la mañana, los que quieran venir, que vengan allí a aquel árbol, un árbol grande. ¿En qué idioma hablaste? Yo aprendí bien el idioma, nada más llegar. Me dediqué 6 meses a aprender el idioma. Lo aprendí yo porque no existía escrito. Ecco, Entonces, solo hablado. Solo hablado. Entonces yo hice unas notas del Nambia, que luego un compañero mío lo desarrolló, hizo una gramática propiamente. Aquí estamos. Este es el diccionario. Il dizionario. Ok. E quindi, entonces, tú estudiaste La lengua 6 meses. 6 meses profundamente. Profundamente. Mucho. Y después tú podías hablar muy bien. Pero fui aprendiendo más y más. Pero yo llegaba a un poblado y hablaba la lengua y la gente, al ver un blanco que hablaba la lengua, quedaban pasmados. Una novedad absoluta. ¿Qué es esto? Entonces muchos venían, sobre todo venían los jóvenes. Los jóvenes. Venían a lo mejor 20 jóvenes, algunas mujeres, algún hombre. Yo empezaba así. Yo les decía, al mes que viene, tal día yo volveré. Y ellos estaban presentes siempre a escuchar. Siempre, bueno, algunos fallaban. Fallaban un tercio de los que... No, acababan un tercio de los que comentaban.
porque eran 2 años de preparación para el bautismo, 2 años. 2 años. Y en esos 2 años solamente 1/3 llegaba al final. Pero así fuimos comenzando la vida de la iglesia. Muchas catequesis antes del bautismo. 2 años. 2 años, 2 años. ¿Tenía hambre de Dios este pueblo? Un pueblo muy receptivo de Dios. De Dios ya lo tenían, pero era de conocerle más, saberle más. Y la gran noticia nueva de Good News, la noticia buena que les anunciábamos era Jesús. De Jesús no sabían nada. Nada. La primera vez que un pueblo entiende hablar de Jesús, ¿qué impacto? ¿Qué puede decir de Jesús? Siempre atrae, porque como es un ser real, vivo, su infancia siempre es agradable, como está en los evangelios, su predicación, lo que dice, las parábolas, los ejemplos que pone Jesús, su pasión, es muy gráfico, entonces siempre hacía un impacto en la gente. Los milagros, todo, la vida, la muerte, la resurrección, tenía el concepto de la resurrección. No, ellos tienen el concepto de la vida eterna. De la vida eterna. En la tribu existe la vida eterna. Los muertos no mueren, sino que son espíritus que viven en el mundo espiritual, cerca de Dios. La Madre de Dios, La Madre de Dios era una novedad, era parte de la buena noticia del Evangelio. Jesús, María, son parte del anuncio nuevo que trae el cristianismo. E tu trabajo è muy fuerte nel campo della cultura, della traduzione. Nel 1960 il catechismo è tu primo trabajo con la traducción. Para enseñar la fe, porque como digo, ¿cómo enseñamos la fe si no tenemos un catecismo? Y eso fue la primera necesidad. ¿Cómo enseñar la fe si no tenemos un libro? Entonces hicimos un libro del catecismo para poder leer la fe, primero. Después, ¿cómo podemos anunciar? Porque vino el Concilio Vaticano II, la liturgia en lengua popular, en lengua vulgar. ¿Cómo podemos anunciar las lecturas sin un Nuevo Testamento al menos? Ecco, este è il libro del Nuovo Testamento. Cibo Milano, Cipia, Nuevo Testamento. Y luego hicimos también un libro precioso de las lecturas dominicales. Las 3 lecturas dominicales, también lo tenemos, no lo tengo aquí. No lo tiene aquí, ecco. Y hicimos muchos libros, los que hacían falta. Y luego al final dijimos, el misal todo, la Biblia toda. Sí, paso dopo paso. Después, muchos folletos por la vida cristiana. Sí, muchos folletos para los nuevos cristianos, para que pudiesen leer y supiesen tener cómo agruparse las mujeres, agruparse todas las semanas, ellas solas, en el bosque, y rezar juntas. Hicimos folletos y la gente los aceptó muy bien, muy bien. Tenemos aquí el misal, la fecha es 2002. 2002. Cuando salió el último misal romano. L'ultimo misal romano. Ma antes teníais un misal ciclostilato por... Sí, para usarlo. Por usarlo. Y también para corregirlo. Ciertamente. Porque muchas palabras no existían. No existían. Hubo que fundar un vocabulario cristiano. Es decir, una cosa dice, misa de San Joaquín y Santa Ana hoy, memoria. ¿Cómo se dice memoria? Hay que poner una palabra nueva para ese significado litúrgico. Es decir, fiesta, solemnidad. La misma palabra orar. Oren. No tiene. Decían, sacrifiquemos. Y yo, pero sacrificar es diferente. No puedes decir, sacrifiquemos, pues estás rezando una oración. El sacrificio es la misa, es el sacrificio. Pero la oración es una cosa diferente. Y así llegamos a un acuerdo
en el significado teológico de las palabras, y litúrgico.